Hoy vamos a meternos de lleno en la gran contradicción que parece definir a Cuba en este momento. Por un lado, la narrativa oficial que habla de resistencia y por el otro, una realidad que muchísimos describen como un colapso. ¿Qué está pasando realmente en la isla? A ver, vamos a desmenuzar esto. Arranquemos con esta frase que es muy potente, del presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Y ojo, que lo que vemos en pantalla no es solo un eslogan, es el pilar sobre el que se sostiene toda la defensa del gobierno. Y para nosotros es el punto de partida para entender esta situación tan compleja. Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta afirmación? Para de verdad entender cómo el gobierno justifica su postura, sobre todo en medio de una crisis que parece tan evidente, tenemos que explorar su perspectiva. Ok, vamos con la primera parte, la narrativa oficial. Analicemos un poco cómo el gobierno cubano le presenta al mundo y a su propio pueblo lo que está pasando. Los pilares de su argumento son bastante claros. Primero, lo plantean como una respuesta directa a las acusaciones que vienen de Estados Unidos. Segundo, rechazan de plano la etiqueta de Estado fallido, diciendo que es parte de una filosofía imperial. Y por último, y esto es clave, apuntan al embargo y a las sanciones de Estados Unidos como la causa principal de todos los problemas. Pero aquí viene lo más interesante de su lógica, y es que le dan completamente la vuelta al argumento. Sostienen que el simple hecho de aguantar lo que ellos llaman máximas presiones de la mayor potencia mundial no es para nada una señal de fracaso, sino todo lo contrario. Es la prueba más clara de su fortaleza y de su capacidad de resistir. Y esta otra cita de Díaz-Canel lo resume a la perfección. Él insiste en que la idea del colapso es una construcción ideológica, algo que existe en la mentalidad imperial, pero que no es real ni está en el espíritu del pueblo cubano. Bueno, hasta aquí el discurso oficial. Ahora vamos a hacer un giro y a contrastar todo esto con la segunda parte de nuestro análisis. Realidad versus retórica. Una mirada a cómo es la vida diaria en Cuba. Aquí es donde las palabras se enfrentan con los hechos. Y la vida cotidiana, pues, pinta un cuadro muy distinto. Se habla de apagones que en algunas provincias superan las 18 horas al día. El transporte público funciona a duras penas. La inflación es brutal. Hay una escasez gravísima de medicamentos y los servicios públicos más básicos simplemente están fallando. Y si hay un dato que habla por sí solo, probablemente sea este. Más de 600,000 cubanos han emigrado desde 2022, según cifras de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Es un éxodo masivo que funciona como un termómetro muy potente de la gravedad de la situación. Ok, ya que vimos estas dos caras de la moneda, es fundamental que nos detengamos a analizar el término que está en el centro de todo este debate. ¿Qué es exactamente un Estado fallido? A ver, la definición aquí es clave. Un Estado fallido no es necesariamente un lugar sin gobierno, sino uno que ha perdido la capacidad de funcionar, de proveerle a su gente servicios básicos y seguridad material. Y el punto crucial aquí es que esto puede pasar incluso si ese Estado mantiene el control político y militar. Para que quede más claro, pensemos que el poder de un Estado tiene como dos caras. Por un lado, tienes el control coercitivo, la policía, el ejército, los tribunales, con lo que se mantiene el orden. Y por el otro, está la capacidad funcional, o sea, proveer servicios, una economía estable, seguridad. Bueno, pues el argumento de muchos analistas es que en Cuba, la primera parte sigue intacta, pero la segunda está en ruinas. Y todo esto nos lleva a un concepto que es clave para entender la situación. El de poder sin gobernanza, que busca describir la realidad estructural del Estado cubano hoy en día. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues que, según estos análisis, la función principal del Estado cubano ha cambiado. Ha pasado de ser un ente que gobierna para sus ciudadanos a ser, fundamentalmente, una estructura dedicada a su propia supervivencia, a mantener el control político por encima de todo. Y la evidencia de esta inercia del sistema se ve en cosas muy concretas. Por ejemplo, una parte enorme de la economía está controlada por GAESA, un conglomerado militar bastante opaco. La producción agrícola e industrial está en mínimos históricos. Y los servicios públicos, bueno, parece que viven en un estado de emergencia permanente. Pero más allá de cualquier análisis está la voz de la gente.
Y para cerrar esta parte, escuchen esta pregunta que publicó una usuaria en redes sociales. Una pregunta que de alguna manera resume el sentir de muchos y que choca de frente con la narrativa oficial. Si esto no es colapso, ¿cómo se llama vivir sin luz, sin transporte y sin futuro? Y así llegamos al final de este análisis. Hemos explorado dos interpretaciones que son radicalmente opuestas, pero que intentan explicar una misma y muy compleja realidad. Y la pregunta que nos queda flotando en el aire es esta. ¿Lo que vive Cuba hoy es la manifestación de una resistencia heroica frente a un enemigo gigante, como afirma su gobierno? ¿O es más bien el resultado de una profunda inercia de un sistema que se aferra al poder mientras todo lo demás deja de funcionar? La respuesta, claro, define el presente y el futuro de millones de personas.